Hola, ¿qué tal? Hoy en este tutorial vamos a ver un contactor de tres polos y bueno, vamos a ver cómo funciona y después vamos a ver cómo lo hemos hecho. Entonces yo tengo aquí lo que es un contactor, una máquina con un contactor de tres polos en donde llevo la bobina del contactor por un lado a la cual le alimento y cuando se alimenta la bobina del contactor pues entran los contactos de tal forma que nos une lo que son las entradas con las salidas. Y además le he colocado un contacto auxiliar para que cuando esté el contactor metido, pues el contacto auxiliar se cerrará y cuando esté sacado, pues se abrirá también. Entonces vamos a ver cómo se ve. Aquí tenemos básicamente lo que sería la entrada de la tensión que nos va a activar la bobina, que puede ser pues, de 24 voltios, puede ser de 220, puede ser de lo que sea, ¿vale? Una cosa es la entrada con la que activa la bobina y esta bobina va a ser la que nos mueva a lo que es al propio contactor, los contactos, nos cierre y abra los contactos, y otra cosa es las tensiones que haya en el contactor, en los polos del contactor, y otro tema también totalmente distinto es la tensión que haya en el contacto auxiliar. Entonces aquí tenemos varios puntos. Bien, entonces si yo le digo contacto, bueno, con el contacto lo único que hago es meterle tensión a la entrada del contacto, ¿vale? Simplemente del contacto auxiliar. Si le digo entrada a on, le meto tensión en los contactos propiamente del contactor, lo que nos va a mover normalmente el motor. Normalmente esta tensión suele estar activada y después, si le meto tensión en la bobina, lo que va a hacer es que va a cerrar o no los contactos. Con tensión en la bobina, se activa la tensión en la bobina, entonces atrae al núcleo ferromagnético y nos cierra los contactos. De tal forma que si tengo tensión en la entrada y se activa la bobina, voy a tener automáticamente tensión en la salida. Y si tengo tensión en el contacto y se activa la bobina, voy a tener automáticamente tensión en la salida. ¿Vale? Siendo, repito, totalmente independientes la tensión de la bobina, que puede ser eh, según la bobina que pongamos en el contactor. De hecho, el contactor normalmente se pueden cambiar las bobinas y se puede cambiar lo que es la tensión, ¿vale? Con la bobina. Eso depende de la propia bobina solamente. Luego está la tensión de los contactos del contactor, que esto normalmente serían los 380-400 voltios, ¿vale? Y luego el contacto de el contacto auxiliar, que normalmente suele ser una tensión de maniobra, ¿vale? Entonces, bueno, si yo le quito la tensión o se la pongo al contacto auxiliar, pues me va a, en la maniobra, me va a seguir o no. Y después, lógicamente, si le quito la bobina, pues se me va a abrir, haya tensión o no, y en la salida no voy a tener nada. Para ello, he colocado también en entradas digitales eh, la entrada digital de que está la bobina activa y el contacto auxiliar, la entrada digital de que además la tensión está a on, la tensión de alta, digamos, la de los contactos, y también la entrada digital de que la tensión del contacto auxiliar está a on.
Estas tensiones son de salida, es decir, yo quito la bobina y me desaparecen todas. Bien, pues visto esto, vamos a ver cómo lo hemos hecho. Eh, Vamos a ver cómo lo hemos hecho. Esto en primer lugar lo he hecho en Onshape. Y aquí lo que he hecho ha sido, he cogido un contactor normal eh, y lo he colocado aquí. Entonces yo tengo un boceto 1 aquí, que sería el contactor normal, pero al cual le he añadido otro contacto, que es el contacto auxiliar. ¿Vale? Entonces, bueno, para empezar, el boceto 2 sería este. Vale, simplemente lo que es lo que me va a ocupar máximo. Entonces el boceto 3 ya es lo que es el contactor, ¿vale? De perfil. El boceto 4 ya es, este es el plano frontal, derecha, izquierda. No, este es el frontal, este el alzado, ¿vale? Si no visualizo esto, vale. Este es este, no, este no lo visualizo. Bueno, aquí por lo visto no he hecho nada. Bien, entonces hago una extrusión eh, de lo que es el contactor entero, ¿vale? Dejándolo en una pieza. Con 730 milímetros de anchura simétrico. Entonces he hecho un boceto 5 que es para la tornillería, un boceto 6 que es para la tornillería de atrás, es decir, esta sería la tornillería de las tres fases, digamos, y del contacto auxiliar. Y esta la tornillería de lo que es la bobina, ¿vale? Entonces he hecho una extrusión para la tornillería de los tres contactos más la auxiliar. He hecho otra extrusión para la tornillería trasera. He hecho un boceto 7 aquí en la cara de extrusión 1. Eh, He hecho otra extrusión para la tornillería de la bobina. He hecho un redondeo en todas las extrusiones que he hecho para que se me quede la forma bien. He hecho después el boceto para el agujero para el contactor, otro boceto para la bobina. Con esto ya tendré el vástago y la bobina. Ahora hago lo que es la extrusión de la bobina. Esta sería la bobina del contactor, la bobina que nos va a activar o desactivar, nos va a abrir o cerrar los contactos en función de que tenga tensión de entrada o por aquí o por aquí. Después hago otro boceto abajo para los cables, vamos, para los contactos y tal, eh, y los de la bobina, para los contactos del contactor más los de la bobina. Entonces hago una extrusión aquí. Vale, de quitar de la carcasa, lo que he hecho ha sido quitar de la carcasa aquí, de estos agujeros, hago una extrusión de estos otros traseros, hago una extrusión de este, hago un boceto para ponerle
la numeración, línea 1, línea 2, línea 3, el contacto 13-14, la línea 1, 2 y 3 sería la 1-2, la 3-4, la 5-6, se denominan L1, L2, L3, T1, T2, T3 y el contacto auxiliar, la 13-14, si es un normalmente abierto. Hago ya la extrusión 17 pues para que las letras se me queden marcadas ahí. Hago un boceto para la A1-A2 que sería la alimentación de la bobina. Hago la extrusión, con lo cual ya se me quedan marcadas las letras. Hago un boceto para las A1-A2 de abajo. Hago una extrusión, con lo cual me da igual alimentar por arriba que por abajo. Hago una extrusión de qué, de esto, quitar, perdón, nuevo, ¿vale? Si desvisualizo la carcasa, veo las salidas, ¿vale? De los contactos. Hago otra extrusión eh, en donde veo las entradas de los contactos, ya tengo las salidas y las entradas, ¿vale? Hago otra extrusión para ver el contacto cerrado. Hago otra extrusión para ver el contacto abierto. Hago otra extrusión para el vástago, para lo que es el vástago, que le he llamado, sí, bueno, vástago. Después hago un boceto aquí sobre el vástago para unir todo. Hago la unión de los contactos, ¿vale? Este material será pues un material no conductor. Entonces hago la unión del contacto normalmente abierto, pues para que cuando el vástago entre dentro se quede cerrado. Entonces desaparecerá por programa este y aparecerá el otro. Que podía haberlo hecho simplemente tenerlo este abierto y aquí no haber hecho el otro, sino que se mueva con esto. Hay muchas formas de hacerlo. Después hago una extrusión aquí de quitar de la carcasa. De la carcasa he quitado esto, ¿vale? Hago un boceto 9, que es para quitar esto también, para alimentar la bobina, y hago una extrusión para quitar de la carcasa también, ¿vale? Para llegar a la bobina, ¿vale? Bueno, pues con esto ya he generado, todos los elementos. Todos estos los exporto en formato STL, les doy nombre y todos ellos, una vez exportados todos, los importo con Blender. Aquí tengo todos los elementos con el Blender, seleccionando todo. Lo guardo como el contactor y después, una vez guardado, lo exporto a OBJ. O sea, primero los he importado, importar los STL y he cogido todos. Y después, ya una vez guardado, lo exporto a OBJ, ¿vale? Con el mismo nombre. Y entonces todo esto ya lo tenemos en OBJ, lo pongo en el directorio, la carpeta correspondiente de Machine Simulator y ya lo puedo utilizar. Entonces vamos a utilizarlo en la UDC. Abro la UDC del magneto térmico, no, perdón, del magneto térmico no. Abro la UDC del contactor y archivo nuevo, ¿vale? Con lo cual, bueno, ahora lo que hago es pongo no visible el suelo y el cielo le digo que no cielo.
y ya está. Entonces ya tengo aquí el elemento. Entonces, ¿cómo he hecho este elemento? Bueno, pues si me voy aquí a Machine, por ejemplo, para no ponerlo en la UDC, me pongo un elemento, un modelo 3D, cambio el modelo, le digo que es contactor, aquí en mis modelos, en aprendizaje de componentes, contactor, y le pongo el contactor. Y ya una vez colocado el contactor, ya, bueno, este ya veo que lo tengo, no lo tengo como yo quiero, pues puedo hacerle aquí un -1, aquí no hago nada, pues se lo doy aquí, -1, y ya lo tengo como lo deseo, ¿vale? Lo sitúo en el 00, pues para ponerlo aquí, y después ya lo que hago es modelo, editar modelo, y voy separando por partes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues extraigo el A1, por ejemplo, y le llamo pues A1, ¿vale? Y entonces ya, pues el A1 ya veo que es esto, ¿vale? La barra de alimentación del A1. Bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Y a esto edito cada componente y le digo automatic vmapping. Con ello lo que hago es que la textura lo va a texturizar de forma correcta. Si no lo a ver, siempre es de forma correcta, pero si no le haces eso, te lo textura con un color plano y haciéndole esto, pues te lo textura pues con un color no plano, según la textura. ¿Vale? Puede ser rugoso, puede ser colores un poco cambiantes, en fin. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el resultado de lo que es el contactor. Entonces, tengo todo esto, ¿vale? Todos los componentes que son del propio contactor. Entonces, yo, si lo ejecuto, si le digo que sea transparente, pues si le doy la entrada, la bobina, yo con la bobina lo que hago es mover el contacto, ¿vale? Y cuando normalmente están abiertos, pues lo cierro, ¿vale? Entonces lo que tenga aquí en la entrada va a tener eh, en la salida. Y el contacto este auxiliar, pues no le hago nada aquí, no le hago nada, simplemente lo cierro o lo abro. Entonces esto lo trataré en la propia máquina si tengo que usarlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo tengo hecho. Yo aquí he definido en entradas digitales la entrada digital de on, la de tensión on y la de contacto. Vale. Entonces, la entrada digital on, que es el resultado de cuando hay tensión en, perdón, cuando el contacto está activado, cuando el contactor está activado, la tensión on cuando hay tensión en la salida, es decir, cuando hay tensión en la entrada está activado, por tanto hay tensión en la salida, y el contacto, pues cuando está el contacto auxiliar cerrado, que nos coincidirá con el EDON. Pues aquí, con la bobina, nos coincidirán las dos cosas, el EDON y el contacto, porque realmente están los dos ahí. Si vemos, esto es lo que vemos siempre con un contactor, ¿vale? Bien, entonces eso en cuanto a entradas. A salidas digitales tenemos la entrada on, la bobina on y transparente. La entrada on significa que, o lo he hecho significar que tengo tensión en las tres fases de la entrada. Bobina on, pues que tengo tensión en la bobina, con lo cual el contactor se va a meter. Y transparente, pues para verlo transparente. Después, en entradas analógicas, salidas analógicas, no he hecho nada y en parámetros no he hecho nada, con lo cual es bastante resumido. Vamos a ver cómo funciona.
Entonces, bueno, yo lo que hago es la ED-ON, ¿vale? ED-ON y tensión ON, estos son las salidas digitales, pues como que tengo la bobina activada y la tensión en la entrada, ¿vale? Perdón, estos son las entradas digitales, la bobina activada y la tensión en la entrada, en la salida ya, del contactor. Aquí, cuando está la entrada en on, la bobina en on y transparente. Es decir, que tengo tensión en la entrada, que tengo activada la tensión en la bobina, con lo cual estará el contactor cerrado, los contactos cerrados y para verlo. Entonces, en init no hago nada, en el main traduzco entradas salidas, calculo entradas, visualizo y colorea contactos. Traduzco entradas salidas, pues nada, en las entradas pongo en la variable el estado de la entrada. Perdón, en la entrada el estado de la variable. Vale. Tanto en la ED-ON, en tensión on como en contacto. El estado de las variables. Esto es lo que me habré calculado a lo largo del programa. Y aquí es lo que le vamos a mandar al PLC por medio de las entradas digitales. Ahora leo las salidas digitales y entonces lo que hago es leo la salida digital entrada on y se lo coloco en la variable booleana entrada on. Lo mismo con bobina y lo mismo con transparente. Calculo las entradas, vale, pues B on igual a cuando la bobina está activa. Y la tensión on, pues cuando la bobina está activa y además hay tensión en la entrada, ¿vale? En la entrada del contactor. Después visualiza. Bien, pues los contactos cerrados serán visibles cuando la bobina esté a on y los contactos abiertos cuando la bobina no esté a on. Y después transparente. Si es transparente, la carcasa se pone glass, el material. Y si no, el material de la carcasa es plastic white. Colorea los contactos. Vale. Pues si la entrada está a on, pues va a colorear todos los contactos de la entrada. Es decir, si hay tensión en las tres fases, en la entrada, pues coloreará los contactos de la entrada a true. Y si no, los colorea a false. A cada contacto, eh, bueno, si están en on, les pone el color rojo y además iluminado con 3 hace emite luz de 3 y si no están en on los pone en blanco y al ser false pues no emite luz, ¿vale? Bien, entonces aquí si hay tensión, o sea, esto es si entrada on y aquí si tensión en la bobina a on, pues entonces tenemos los cerrados y las salidas activas, ¿vale? Con lo cual las coloraremos en rojo y además con true emitiremos una luz de 3. Y si no, pues los cerrados y las salidas los colorearemos en blanco y no emitimos luz, porque ponemos false ahí. Y después para colorear la A1, la A2 y la bobina, pues si es bobina on, entonces lo va a colorear en rojo, tanto la A1 como la A2 como la bobina. La A1 y la A2 son las entradas de la tensión a la bobina y la bobina es la bobina propiamente, que la he puesto como cuadrada y bueno, pues una bobina cuadrada. Y si no, pues lo pone en false y el color en lugar de ser rojo pues es blanco. Desplaza el vástago. Este no me colorea el vástago, sino que simplemente lo desplaza. ¿Vale? El vástago lo anima según la bobina. Si la bobina está on, anima el vástago hasta la posición 0.05
en Z, y si no, pues hasta la 0, es decir, lo deja en reposo. Con esto tenemos el resultado este. Eh, si todo está en off, pues entonces los contactos están en blanco, la bobina está en blanco, excepto el contacto auxiliar que no lo tratamos. Entonces, si hay tensión en entrada, se colorea la entrada. Si la bobina se pone a on, se me colorean, si no hay entrada, se me colorean los A1 y A2 y se me colorea la bobina. Y la entrada se coloreará con esto. A su vez, si, bueno, transparente, si la bobina está a on, se me va a poner el contacto este cerrado, ¿vale? O sea, conduciendo. Y el contactor del contacto metida. Y si no está a on el contactor eh, sacado y sin contacto. Y ahora, si hay tensión, además, si hay tensión, pues también se me iluminará, o sea, se me activará la entrada digital de contactor tensión. Entonces, todo esto lo he trasladado a una máquina y, bueno, UDC, cierro la UDC y abro la máquina. Abrir el contactor de 3 polos, entonces es una máquina. Entonces, esta máquina lo que hago es, le pongo lo que es el contactor, en donde le defino las entradas digitales, le defino las salidas digitales, luego le coloco eh, la entrada de neutro, la entrada de línea, esto es para la bobina, que bueno, neutro línea, pues, si es de 220 o 230 voltios, pero si fuese de 24, pues lo mismo, serían estas. Luego la entrada 1, 2, 3, que son las de la línea, las de las fases, entrada del contacto, luego salida 1, 2, 3, las de las fases, la salida del contacto. Y ya está. Es así de simple. Estos son elementos que son modelos 3D, cuyo modelo pues es formas en cilindro. Aquí está. Si cambio de modelo, lo tendré pues aquí en formas el cilindro. Este, cilindro H. Vale, entonces, y aquí girado 90 grados para que esté vertical. Bien, entonces con esto vamos a ver cómo lo he programado. Edito código script. Le digo, la entrada del contacto es la 3, la salida del contacto es la 3. En init simplemente le pongo nombre al contacto, porque los otros vienen heredados de la propia UDC. Entonces, únicamente le he puesto a este, porque tenga un nombre distinto a entrada 3 y salida 3. Luego en el main ya pues el neutro lo voy a colorear según, o sea, lo pongo con un color de 0,1, 0,1,1, es decir, un color azul. Emito la luz, depende de la salida digital 1, ¿vale? Y la emito con 5 de emisión de luz. La línea, pues en vez de 0,1,0,1,1, pues la pongo en gris, o sea, esta sería azul, gris. También emito luz según la salida digital 1 y además la, eh, bueno, aquí me he repetido, esto podría quitarlo. Y entonces, bueno, pues se le emito con 5 también y con el color gris, pero con una intensidad de 5. Luego, la entrada 1, entrada 2 y entrada 3, pues los colores, pues la entrada 1 sería un gris muy oscuro, la entrada 2 sería pues un 0,5 más tirando a rojo, ¿vale? Y la entrada 3 pues es un gris más claro, ¿vale? Después
el color, la emisión será según la salida cero. Según la salida cero y según la salida cero. Y también emito con 5. Ahora, en la salida del material, vale, pues esto será según la salida cero y además con la salida 1. Es decir, si están las dos activas, va a emitir con los mismos colores que la entrada en la salida. Después, el contacto. Pues este ya lo tengo con la salida digital del contacto, propiamente dicho. Entonces, eh, en la entrada, pues según la salida digital del contacto, ¿vale? El get output. Y en la salida, si está la entrada del get output A1 y la salida al contacto. Es decir, si hay tensión, ¿vale? Ahí. Entonces, bueno, pues lo coloreo. Y después la entrada del contacto será igual a, o sea, lo voy a cargar con lo que tiene la salida del contacto y el contacto, la salida 1, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos que la salida 1 es la bobina a-on, ¿vale? Cuando la bobina a-on, lo que haya en la entrada del contacto, ¿vale? Pues abra en la salida y si no, pues no, ¿vale? Y esto si lo hago transparente, pues, pues ya está. Este color no lo cambio, pero estos sí, según la entrada, eh, cuando, cuando le doy al contactor, pues, eh, cambio el color. ¿No? Aquí en este no, en el del contacto no. El contacto, esto es si hay tensión en la entrada y después, bueno, pues a ver, si le doy a la bobina, simplemente sin tensión en la entrada, me va a decir que el contacto está on y que además el contactor, vamos, lo que es la bobina, el contactor está on, todo esto, y además que está on el contacto este, ¿vale? Y entonces, si la entrada está activa, además te dirá que hay tensión en la salida del contactor, o sea, en los tres. Y después aquí, si está activa la entrada en tensión en contacto, te va a decir que está activa también la tensión del contacto en la entrada digital. Entonces, bueno, yo creo que esto es bastante completo respecto a lo que es el funcionamiento de un contactor y tal. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.